hay una infinita distancia entre lo que pensamos y decimos. Esa infinita distancia que hay, o esa gran distancia que existe entre el pensamiento y el lenguaje, radica en la misma distancia que puede tener entre la calidad de escucha de la palabra y la observación profunda que tenemos de la realidad. Se equivoca más aquel que no hace algo que el que se atreve a hacer algo y aprende en ese intento. Porque cuando uno da el paso y acciona, si no gana, aprende. Pero hay palabras y frases que no son funcionales para empezar a despertar a nuestra percepción de la realidad. No es algo que sea bueno en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana. Es la que más se utiliza, es una de las frases que más se usa y es una de las más destructivas en la vida cotidiana. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida, gracias por estar aquí. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con aquellas palabras o frases que pareciera que de manera común o tradicional lo utilizamos, ¿no? Suena como un tópico, sin embargo, creo que sí es importante establecer ciertos límites en nuestra estructura del lenguaje y en la percepción que vamos teniendo de la realidad a partir de las palabras que vamos utilizando. Esto es, me gustaría tocar un tema importante. Bueno, dos. Uno, que es la teoría de Sapir-Whorf. La teoría de Sapir-Whorf, se los dejo de tarea, vayan, lean, investiguen. Esta teoría fue muy importante y fue fundamental en la construcción de la estructura del lenguaje para definir la estructura del pensamiento de un grupo social o cultural. La teoría de Sapir-Whorf determina, en resumen, que aquello que nosotros decimos, la manera en la que nos expresamos y el lenguaje que utilizamos constituye nuestra percepción de la realidad, del tiempo y del mundo en sí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto número 2? Que vayan a ver o dejar de tarea la película de Arrival. ¿La vieron? ¿Viste la película de Arrival? Si se dan cuenta, hay una parte en donde ella está, no se las voy a spoilear, simplemente véanla, pero se van a dar cuenta de algo bien interesante. La percepción de la protagonista, que es una filóloga lingüística, su percepción del tiempo empieza a transformarse cuando empieza a decodificar el lenguaje que tiene con los extraterrestres que llegan justamente a nuestro planeta Tierra. Eso pasa en la película. Y esa película está basada justamente en la teoría de Sapir-Whorf. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto y por qué es importante que conozcamos acerca de cómo funciona el lenguaje y cómo el lenguaje constituye la manera en la que piensas, la manera en la que percibes el mundo y la manera en la que haces que te sucedan ciertas cosas? Bien, pues nosotros tenemos una riqueza de vocabulario, tenemos una riqueza y una infinidad de palabras en nuestro lenguaje en donde podemos transmitir conceptos que incluso parecieran inimaginables de poderse transmitir. El problema radica justamente en la comprensión que tenemos de esos conceptos por parte de los receptores de nuestras palabras. Es decir, la manera en la que estamos recibiendo esa información no es una forma clara, contundente y precisa. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a lograr escuchar, y no solamente escuchar lo que decimos, sino lograr con una calidad de escucha sutil y sublime lo que verdaderamente está saliendo de nuestra boca. Porque aquello que vamos a empezar a decir entonces va a constituir la forma en la que percibo el mundo, la forma en la que pienso y evidentemente la forma en la que me desenvuelvo. Hay un famoso refrán que dice que no hay malas palabras, sino malas interpretaciones. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esta frase de como, así como dicen que no hay hechos, solo interpretaciones, pero la interpretación es un hecho en sí. Lo mismo dicen como que no hay malas palabras, sino malas interpretaciones. La interpretación, por sí sola, su nombre lo dice, es interna, ¿no? Yo estoy haciendo una interpretación que va a generar mi percepción de la realidad como una representación, algo que se vuelve a presentar. Para lo cual sí importa tanto la palabra que estás diciendo por la energía que constituye esa palabra, pero también por la interpretación que le doy.
Entonces, claro que hay malas palabras y también hay malas interpretaciones. Incluso pueden existir malas interpretaciones de buenas palabras. Entonces, hay muchos casos en los que nuestra palabra puede llegar a causar más daño y nos podemos nosotros llegar a causar más daño del que nos podemos imaginar, aunque no hayamos querido causarlo, porque mucho de lo que decimos es completamente inconsciente. Antes te dicen, piensa antes de hablar, pero la realidad es que al momento de expresarlo, no dices las cosas tal cual las pensaste, porque no alcanza. El lenguaje reduce mientras que el conocimiento de la mente expande. Entonces, podemos definir en 1000 caracteres algo que en nuestra mente está sucediendo y quisiéramos decirlo con 1000 palabras, pero al momento de expresarlo, no todas salen y si salen, no salen de la misma manera o en el mismo orden. ¿Por qué? Porque hay una infinita distancia entre lo que pensamos y decimos. Esa infinita distancia que hay, o esa gran distancia que existe entre el pensamiento y el lenguaje, radica en la misma distancia que puede tener entre la calidad de escucha de la palabra y la observación profunda que tenemos de la realidad. Es decir, que aquel terreno más lejano que pudieras creer que estás pisando es el más cercano y ese incluso en el que podrías estar parado. ¿Por qué? Porque solamente se trata de activar nuestra calidad de escucha. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque pues es importante que consideres que como un maestro de la palabra, tú generando esta conciencia, rebobinamiento energético de percepciones de realidad, de alineaciones emocionales, de empoderamiento en la palabra. Todo esto va a ser importante saber qué es lo que no tenemos que decir. ¿Y cuáles son algunas de las famosas frases que debemos evitar? ¿Cuáles son las frases o palabras que debes evitar en tu vida cotidiana? Te las voy a enumerar en lista. La primera es la frase más destructiva de todas. Es una de las frases que no solamente destruye, que también lastima y que no sirve de nada porque se queda en el dolor, empieza a instalar mala suerte y malas vibras a otras personas, empieza a tener una necesidad de recordarle su dolor a otra persona y le empieza a echar en cara cosas. No es algo que sea bueno en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana. Es la que más se utiliza, es una de las frases que más se usa y es una de las más destructivas en la vida cotidiana. Te lo dije. Con eso te dieron en toda la torre. El reproche, el no merecimiento, el rechazo de admiración, de aceptación, de respeto, de valor, incluso aunque no hubiera ocurrido nada, ¿sabes? Es como, esta primera frase es de te lo dije. Evítenla, por favor, con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos y familiares, ¿no? Porque es como si vengo y te lo dije, ¿no? La más usada, la primera, la básica y la principal, la más usada y la más destructiva de todas. Te lo dije. Está cabrón, ¿no? La primeritita. Y lo usamos incluso sin darnos cuenta lo que a nivel inconsciente surge. Porque entonces cada vez que te lo dije, ya va a empezar a apoyar a esa persona que pueda resurgir sin necesidad de recordar su dolor. Le va a empezar a resurgir algo como dolor, incluso mala suerte. Es como que, puta, y si no, y si pasa, y siempre estamos con la mente de, puta, es que no queremos escuchar esas palabras de papá, de mamá, de pareja, de te lo dije, ¿no? Y por ahorrarnos eso, por ahorrarnos que nos digan esas palabras, a veces incluso hacemos más pendejadas. Entonces, dejemos de lado el te lo dije. Otra es, estás equivocado, ¿no? Puede que en la realidad, en tu percepción, podrías decir, no, pues bueno, es que sí, estoy equivocado y tal. Tal vez no estás equivocado, simplemente es algo que no sabías hacer. Porque es fácil juzgar a las personas y echarles culpa de todo por un error simple o un error común, pero tú podrías decir, bueno, pero hay errores que parecen horrores, ¿no? O sea, hay que valorar la situación desde diferentes puntos de vista para no emitir un juicio rápido. Escuchar es pues respetar, y respetar es estar en paz. Entonces, cuando tú lanzas al otro y le dices que está equivocado, pues la realidad es que no lo sabes, porque tal vez por lo menos se dio la oportunidad de intentarlo.
aunque falló en el intento, pero él no se equivocó. Se equivocó el proyecto, falló el proyecto, fracasó el resultado, pero no él, porque por lo menos lo intentó. Se equivoca más aquel que no hace algo que el que se atreve a hacer algo y aprende en ese intento. Porque cuando uno da el paso y acciona, si no gana, aprende, ¿no? De entrada, es como que nadie puede estar equivocado. Podemos estar aprendiendo cosas, incluso podemos reconocer cosas que no sabemos. Otra que debemos dejar a un lado, ¿no? Tú no sabes hacerlo. O tú no puedes hacerlo. Ese tú no sabes o tú no puedes, decirle al otro tú no sabes o no puedes hacerlo, habría que ser como, tendríamos que ser los genios de todo el mundo para decirle a alguien tú no sabes hacerlo, tú no puedes hacerlo, como para emitir este nivel de valoración, ¿saben? Es como, no puedes llegar a ese punto, porque el resultado de una acción de otra persona nunca se puede saber con antelación, nunca puedes saber realmente qué piensa, qué siente, cómo influyen ciertos factores en su vida. ¿Tú qué sabes? O sea, que las cuestiones de que si lo sabe o no lo sabe hacer, si puede o no lo puede hacer, incluso se puede manejar como un chantaje emocional, ¿no? O sea, como el hecho de llegar y decirle, no, pues mira, no vas a saber cómo hacerlo. O sea, ahí puede existir un chantaje emocional, una implicación de dominio, y eso puede llegar a causar bastante daño, no solamente en el tema de relaciones personales, sino también a nivel psicológico. Entonces, eviten usar tú no sabes hacerlo o tú no puedes hacerlo. Más bien, date cuenta cuáles son sus áreas de oportunidad y podría ser de alguna manera que lo acompañes a investigar y aprender a cómo hacerlo de una manera diferente. Otra que es las que me encanta cuando yo tengo dos preguntas básicas y simples en la vida cotidiana, que siempre es como que según quién y según qué, ¿no? Cuando me dicen es que siempre tal cosa, es que todo ha sido así, según quién o según qué, o sea, las cosas van cambiando, la realidad va evolucionando, todo ha estado en movimiento y tú y yo no somos la misma persona ayer a lo que somos hoy. ¿Sí? No te topas a la misma persona 2 veces, así como no te bañas 2 veces en el mismo río. Entonces, esto es otra de las frases que es importante que dejemos. Siempre se ha hecho así. O sea, el hecho de entrar a siempre se ha hecho así, nos está encerrando y nos está obligando a hacerlo siempre de esa manera. O sea, decir esto es negarse un cambio, resistirse a la evolución, negar su apertura de la mente, incluso de su proceso creativo, escuchar nuevas ideas, criterios, opiniones. O sea, hay que darnos la oportunidad de incluso cuestionar lo que creemos que siempre ha sido de esa manera. Porque yo preguntaría, pues si siempre ha sido de esa manera, también siempre pudo haber sido de otra. Y entonces todo siempre puede ser de otra manera. ¿Según quién? Según yo, según mi percepción, según lo que veo. Pero hay palabras y frases que no son funcionales para empezar a despertar a nuestra percepción de la realidad, para empezar a generar verdaderamente actos de conciencia que nos ayuden a profundizar en la vida cotidiana, ser más asertivos en la toma de decisiones, ser más puntuales y claros en la forma de las expresiones y profundizar, ¿no? Profundizar en todo aquello que nos constituye. Entonces, ya sabes, estas son las frases que no son funcionales en nuestra vida cotidiana. Él siempre lo ha hecho así, tú no sabes hacerlo o no puedes hacerlo, el estás equivocado y el que dijimos al principio, te lo dije, ¿no? Elimina todas estas palabras porque no son funcionales para generar relaciones de valor, ni tener abundancia, ni generar prosperidad, ni tener crecimiento, ni generar aprendizajes. O sea, en pocas palabras, no sirve para nada, no nos lleva a nada bueno. Y empieza a instalar algo que te invite a cuestionarte, que te invite a que te haga sentir mejor, ¿no? Deja de decir, te lo dije a los demás, empieza a decir que sí puedes hacerlo, empieza a creértela y empieza a decir que no estás equivocado, sino que estás aprendiendo algo nuevo, a pesar de que no lo sabías, estás mejorando, estás prestando atención, estás avanzando, estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Y desde ahí vas a darle un sentido muchísimo más claro a tu proceso, a tu andar, a tu caminar. Es un proceso complejo al principio cambiar nuestra estructura del lenguaje. Y se dan cuenta, la gente que ya ha estado en los programas que doy, en maestría personal, en código de magia, y en los cursos
que ya tengo ahí grabados de 22 días y de simbología, etcétera. O sea, es bien interesante en los comentarios, incluso en las clases en vivo, como me dicen, ya no sé qué decir. O sea, hay tanta acto de conciencia, tantos actos de conciencia que se generan en el proceso, que ellos van escuchando que muchas de las palabras que utilizamos no son funcionales para crear la vida que queremos. Vale la pena, el trabajo, el no puedo, no soy capaz, es difícil. Y de pronto decimos, bueno, y es que ¿cómo lo digo? Ya no sé cómo decirlo. Si se ponen a pensar, y entonces requiere una nueva estructura del lenguaje. Y eso implica dejar de utilizar muchas palabras que utilizábamos cotidianamente. Pero es posible, y sí se puede, y sí lo vas a lograr. Y yo estoy seguro que si te das la oportunidad de escuchar tus pensamientos y escuchar tus palabras, vas a lograr resignificar a través del lenguaje tu sistema de creencias y tu sistema emocional. Y eso va a hacer que empieces a percibir una realidad diferente, más afable, más armónica. Y en eso vas a tomar responsabilidad. Y ahí vas a empezar a ser dueño de tu propio destino y vas a empezar a crear la realidad que quieres en tu vida. Te mando un fuerte abrazo, mucho amor y muchas bendiciones. Chau, chau.